El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni palabra. ¿No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina de él, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba le avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, y María Santísima, nuestra Madre. Comenzamos ya el día de hoy con esta perspectiva que nos deja el Evangelio de San Juan, la Semana Santa. La Iglesia empieza estos días con gran espíritu de recogimiento, de oración. El silencio, el silencio. ¿Cuánto importa, queridos hermanos, que en estos días oración, silencio? Apagar aquellas fuentes de distracción, medios de comunicación que distraen, calle, gastos, actividades. ¿Cuánto importa? ¿Cuánto? Y es necesario, es necesario. Es necesario, queridos hermanos, porque de lo contrario, esta Semana Santa puede ser pasar nuevamente por una fuente de riqueza y desperdiciarlo. Estar sediento y pasar por una fuente de agua, y no darse cuenta que ahí uno puede satisfacer esa sed que tiene. El hombre insatisfecho, el hombre que sufre, el hombre que corre y corre y no sabe a dónde va. El Evangelio del día de hoy, queridos hermanos, habla nuevamente de Jesucristo en ese misterio silencioso. En este pasaje Jesús no habla, y en la pasión Jesús no va a hablar, casi. Jesús muy bien dirá que es la hora de las tinieblas, la hora de la confusión, la hora en que el pecado te bloquea, estás ciego
Y lo que hace es inconcebible. La tiniebla. Qué razonamiento tan terrible el que hemos escuchado. Este hombre, hablan de Jesús, hace muchos signos, sus milagros. ¿Qué hacemos? Si lo dejamos vivo, todos van a creer en él. Fíjate, se dan cuenta los que guían al pueblo quién es Jesucristo. Un profeta de Dios que hace muchos signos de parte de él. Y con Caifás todos dicen, dice aquí San Juan, y aquel día decidieron darle muerte. Hace muchos signos y deciden darle muerte. ¿Con qué justifican la muerte de este inocente? Con la tapadera de un proceso legal. Para que no vengan los romanos y nos destruyan la nación. Por un problema político, matar al inocente. Así lo están tapando. Y lo que estaban tapando, o lo que querían tapar en apariencia, lo que querían impedir que vengan los romanos y destruyan la nación, querían tapar eso, querían impedir eso con la muerte de Cristo. Y resulta que 40 años después de la muerte de Cristo, vinieron los romanos, destruyeron el lugar santo, la nación, y no dejaron piedra sobre piedra. La muerte de un justo y la destrucción de una nación. Esto, queridos hermanos, en el Evangelio nos invita a reflexionar que Dios necesita nuestra fidelidad. Nuestra fidelidad, día a día. Ser fieles a Dios no es una cuestión de un día ni 2 días. Esa fidelidad que llegan a tener los santos de Dios es porque la han cultivado día a día. Así como Jesucristo ahora en esta hora se muestra fiel a su Padre, eso no lo hace Jesús porque de repente lo hace. Toda su vida ha sido fiel, toda su vida. Y así todos los santos. Por eso da pena, queridos hermanos, como hoy, hay para el cristiano, qué difícil se le hace ser fiel. Ya desde los medios externos, que no te dan tiempo. No te dan tiempo para orar diariamente, no te dan tiempo para comulgar con frecuencia, incluso diario. La Virgen Santísima nos ha pedido recen el rosario diario. Hay muchas ocupaciones. Pues quitar ese momento de oración diario, intenso, es quitar la fuente de la fidelidad. Cuán pocos se confiesan con frecuencia, cuán pocos practican, ¿no?, los ejercicios espirituales, retiros para fortalecer sus almas, cuán pocos. Y no nos vayamos a extrañar de tantas traiciones. La historia de Judas es así. Empezó poco a poco,
criticando a Jesucristo porque gastaba plata en perfumes. La Magdalena derrama perfumes en los pies de Jesucristo y Judas critica: eso se debió gastar en los pobres. Y era un ladrón ya para esa época. Ese hombre había visto milagros, había visto resucitar muertos, había sido elegido por Jesús, pero poco a poco se da cuenta que su corazón se le está yendo para otra cosa. Y va a llegar a esta hora de la pasión con ese bloqueo en su corazón, y Él lo va a entregar, lo va a vender. La última etapa de un corazón que ha sido infiel. Traiciona. La tiniebla ha vencido en él. Como a estos hombres, los jefes judíos, que se han ido cerrando más y más a Jesucristo, 3 años de decirle no, 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 y ahora es el no definitivo. No te queremos ver y ahora te vamos a crucificar. Queridos hermanos, esta historia se puede repetir cada día. No podemos nosotros ser ilusos y creer que esto es una historia del pasado. Se repite. Y hoy también, queridos hermanos, quizá podemos sentirnos que fallamos al Señor. Por eso la grandeza de Jesús en la pasión es el silencio. Por eso aquí está Dios silencioso. Dios silencioso. ¿Por qué calla Jesucristo cuando lo llevan a la pasión? ¿Por qué no se defiende? Porque ama. Porque ama. Quiere salvar. Era el camino que su Padre le había señalado. Y Jesús a la tiniebla la va a vencer con la luz del perdón, del sufrimiento. Esto es lo que nos enseña Jesucristo, queridos hermanos. Una invitación a no abandonarlo y también una invitación a acogerse a su misericordia, la misericordia de su sangre, última tabla de nuestra salvación. No pensemos nosotros que de la noche a la mañana seremos santos y tampoco muy pecadores. Cuando miremos pecados grandes que nos puedan admirar, personas que caen en cosas terribles, escandalosas, no digamos de esa agua nunca voy a beber y no tiremos piedras, porque todos somos harina del mismo costal. Por eso este Evangelio resuma el amor de Dios. Calla Dios con Judas, calla con Caifás, calla con los poderosos, calla con los pobres que le ofenden, que le traicionan, porque quiere darles la salvación. Eso es Jesús. Por eso la Iglesia en estos días nos invita a contemplar a este Cristo, que nos pide a todos nosotros volver, afianzarnos en esa fidelidad, en esa correspondencia a Dios diaria. Y si nos trae sufrimientos, también Él sufrió y sabe lo que es sufrir, por eso sabe consolar. Nos pide fidelidad, queridos hermanos, y si ha habido falla, ¿por qué temerle? ¿Por qué temerle? ¿Por qué? Va a sufrir solo y callado. Calla, calla, porque sabe que no debe hablar, no debe mirar duro, no debe hablar palabra que
pueda alejar al pecador. Ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Ese es tu Dios, que calla, que perdona 1, 2, 3, 100, 1000 veces, si hay verdadero arrepentimiento. Y le pedimos a nuestra Madre, la Santísima Virgen, queridos hermanos, que nos anime a todos nosotros a acogernos esta misericordia de Dios. Que no miremos al corazón de Jesús con otros ojos en esta Semana Santa, sino con los ojos de la Virgen. Esa Madre que le sigue muy cerca, que no le abandona. Su amor a su Hijo se muestra en su fidelidad. Y se muestra la fidelidad sobre todo en estos momentos dificilísimos. Y lo acompaña dolorosa, pero en el fondo serena, porque sabe que está redimiendo a la humanidad. Eso lo sabe la Virgen. Está haciendo eso. Por eso en todos los pasajes de la Pasión, donde aparece la Virgen, ella también aparece serena, firme, una madre. No aparece histérica, no llora como una mujer destrozada, porque eso no es María. Eso no es María, es una madre que carga con todo, ¿no? Con todas las traiciones, con todos los abandonos lo carga ella, pero sin reproche, sin amargura, porque ama. Y eso también la Virgen nos dice. Por eso también la Virgen de Fátima tanto, desde aquí les repito, como ella nos pide, reza el rosario, reza el rosario, reza, ¿no? Reza el rosario. Hace falta rezar, queridos hermanos, hace falta rezar. Y por otra parte, también les animo a que este deseo de reconciliarse con el Señor y de ser fieles, también lo podamos verificar externamente. Así como en tiempos de Jesucristo, los que lo odiaban no durmieron en la Semana Santa, no se acobardaron. También hoy, ¿cuántos crucifican a Dios y no están dormidos? ¿Cuánto mal hay en el mundo? Los malos, ¿cómo trabajan por extender el mal? Preguntémonos también si nosotros estamos dormidos, como los apóstoles, acobardados. ¿Cómo estamos entrando a esta pasión? Como la Virgen, con esa firmeza de madre que dice, si lo crucifican, no me aparto de su lado. O entramos a la pasión con la traición de Judas, la cobardía de Pedro. Pidámosle a nuestra Madre, Madre, que no seamos de los malos que crucifican a tu Hijo, pero que seamos de los tuyos que acompañan a Jesús, y si le hemos fallado, que nos levantemos para serle fieles. Amén.